Dios les bendiga. Mi nombre es Esther Suárez y hoy presentaré mi sermón titulado Cuando Jesús te envía a vientos contrarios, basado en Marcos 6, 45 al 52. ¿Ha escuchado usted sobre los vientos contrarios en el mar? Los vientos contrarios tienden a empujar a una embarcación hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, creando inestabilidad e incertidumbre en los que van dentro de la embarcación. Esta es una experiencia que tal vez poco o ninguno de nosotros haya experimentado. Sin embargo, la expresión vientos contrarios se usa para describir situaciones adversas en la vida, y es así que las hemos vivido más de una vez. Hoy quiero hablarles de aquella noche cuando Jesús se manifestó a sus discípulos mientras ellos luchaban contra los vientos contrarios en el mar. Sabemos que obedecer a Jesús dará descanso a nuestra alma, pero esto no fue lo que pasó precisamente en este texto. ¿Qué pasa entonces cuando en obediencia a Jesús te topas con vientos contrarios? Veamos lo que sucedió en esta ocasión. Este episodio de la vida de Jesús y sus discípulos lo encontramos también en los evangelios de Mateo y Juan. Sucede justo después de haber realizado el milagro de los panes y los peces. La multitud estaba maravillada con lo que acababa de presenciar y los discípulos no lo estaban menos. Para este momento, Jesús ya había alcanzado fama en Galilea y los alrededores, llegando hasta Jerusalén y más allá. Al inicio de la narración de este episodio, se nos dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Pareciera que Jesús tenía prisa por sacarlos de ahí lo más pronto posible. El Evangelio de Juan, que narra también este episodio, nos da un poco más de información acerca de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice el evangelista: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta información nos da una explicación del por qué la urgencia de Jesús de que sus discípulos se fueran de ahí al pedirles que se adelantara. Al ver los milagros que Jesús hacía, la multitud pensaba que él era el caudillo que los liberaría de la opresión de los romanos. Aunque lo querían proclamar rey y esto pareciera algo bueno, ellos solo lo hacían por los beneficios que podían obtener, pero no estaban dispuestos a someterse a su voluntad. Es decir, lo que ellos buscaban no era lo que Dios quería darles. Jesús estaba interesado en que sus discípulos comprendieran que Él era más que un obrador de milagros. Tenían que reconocer que Él era Dios y someterse a su voluntad. Muchas veces los milagros son una atracción para las personas. Estas buscan milagros, pero no están interesados en el Dios que realiza los milagros y mucho menos están dispuestos a someterse a Él. El mundo no ha cambiado tanto desde entonces. Muchos quieren la fama de Jesús y sus beneficios, pero no están dispuestos a someterse a su voluntad. Algunas veces, como seguidores de Jesús, somos tentados a depender de los milagros o de la fama de Jesús. Ahora, no me malentiendan. Es bueno que nos maravillemos por lo que Dios hace, pero no debemos de perder de vista quién es Él. Sin embargo, somos humanos y fácilmente sucumbimos a esta tentación. Es entonces cuando el Señor nos dirige a los vientos contrarios para manifestarse a nosotros. Mientras los discípulos se dirigían a Bethsaida, tal como Jesús se los había pedido, se toparon con el viento en contra de ellos que les impedía avanzar y con el cual estuvieron luchando durante varias horas. Es aquí donde podemos preguntarnos si acaso Jesús no sabía lo que podía suceder o todo ya estaba planeado para que los discípulos tuvieran esta experiencia. Mientras los discípulos se encontraban ya fatigados por estar remando toda la noche, decimos esto porque Marcos nos dice que llegó a ellos hacia la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Esta manifestación lo hizo de una forma que los dejó perplejos y llenos de temor, tanto que gritaron porque pensaron que era un fantasma. No era para menos. Usted y yo hubiéramos reaccionado de la misma manera. Jesús llegó hasta ellos caminando sobre el agua. Al ver que estaban tan asustados, se acercó a ellos y les habló diciendo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a la barca con ellos. Aunque anteriormente ellos ya habían visto a Jesús calmar el viento y la tempestad, no lo habían visto caminar sobre las aguas. Esto ya sobrepasaba en gran manera su entendimiento. Pero no solo eso, el nombre que lo escucharon mencionar seguramente los conmocionó aún más. Yo soy. Yo soy era el nombre con el que Dios se había revelado a su pueblo. El único de quien se sabía que caminaba sobre el mar era el Señor. En el libro de Job encontramos las siguientes palabras. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Mientras ellos estaban reponiéndose de esta revelación, Jesús se subió a la barca y el viento se calmó y continuaron su destino. En esta ocasión, la reacción de los discípulos ante este milagro fue diferente a la de los panes. Esta manifestación los dejó en silencio. Quizá los discípulos estaban pensando en estas cosas que estaban de las que estaban siendo testigos. En todas las partes de la Biblia donde los hombres se encontraron con el Señor, ellos quedaban aterrorizados y pensaban que caerían muertos. Por eso los discípulos se quedaron tan maravillados porque acababan de ver al Señor. Marcos nos dice que ellos se quedaron maravillados porque no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, esta expresión, endurecidos sus corazones, no es en el sentido que hoy usamos estos términos, sino más bien tiene que ver con el sentido de la lentitud del intelecto. Cualquier ser humano tendría dificultad para digerir correctamente estos acontecimientos, sin duda alguna. Jesús quería que los discípulos no se dejaran llevar por la fama y la aprobación de las personas, ya que ésta es efímera. Él quería que la fe de sus discípulos tuvieran su fundamento en quién era Él. Por esta razón se presentó ante ellos como yo soy. Yo soy el Dios soberano, el Dios poderoso y terrible, y que no estaba sometido a las exigencias de un grupo o de una multitud de personas. Los discípulos debían de comprender que Jesús no estaba sometido a ellos, sino que Él era soberano y por lo tanto todos deberían someterse a Él. Sin embargo, lo más grandioso es que el yo soy estaba sentado con ellos, ahí mismo, humildemente, en una pequeña barca y diciéndoles, no temáis. Los discípulos eran muy importantes para Jesús. A diferencia de la multitud, ellos habían pasado ya mucho tiempo con Él. Habían visto las sanidades y milagros que hacía. También habían escuchado sus enseñanzas y la forma en cómo trataba a las personas. Habían comido con Él, habían dormido con Él, caminado con Él, habían compartido su vida con Él. Jesús quería que sus discípulos también supieran que, aunque Él era el Rey soberano, el gran yo soy, Él estaba interesado en tener comunión con ellos. Los amaba y se preocupaba por ellos. Cuando Jesús subió a la barca, regresó la calma. Todo estaba bajo control nuevamente. Iniciamos hablando de los vientos contrarios y preguntándonos por qué a veces Jesús nos envía en dirección a ellos. Después de analizar el texto, hemos podido ver que Jesús tenía más de una razón por la cual pedirles a sus discípulos que se adelantaran en la barca, pero principalmente para manifestarse a ellos. Estar involucrados en el ministerio y ver la obra de Dios entre las personas de una manera milagrosa puede desviar muchas veces nuestra atención de Dios mismo. Así como con aquellos discípulos, el Señor quiere que nosotros no nos deslumbremos por la fama o la aceptación de las multitudes. Hacerlo de ellos nos hace dependientes de ellos y esto no es bueno, pues son efímeras. Nuestro asombro total debe ser solo ante su presencia, la presencia del Dios vivo. El propósito de Dios es morar entre nosotros, tener comunión con nosotros. Ahí donde estamos en nuestras debilidades nos dice, yo soy, no temáis. Hay ocasiones donde será necesario enfrentar los vientos contrarios, de manera que podamos ver la manifestación del Hijo de Dios. Esto es algo bueno, pues nos hará depender totalmente y solamente de Él. Dios, quien nos ama, se encarga de volver a poner nuestra mirada en Él.
impidiendo que nosotros nos desviemos. Hoy podemos reflexionar en nuestra vida y ministerio y preguntarnos si acaso no hemos caído en la tentación de depender más de la multitud y la aceptación de las personas que de Dios mismo. De ser así, debemos confesarlo y arrepentirnos. La próxima vez que se encuentre luchando contra vientos contrarios, o si hoy mismo los está enfrentando, confíe en Él, espere en Él y Él se manifestará a usted, porque para eso lo ha enviado a estos vientos contrarios. El yo soy está con nosotros y nos dice, tengan ánimo, no teman. Dios les bendiga.